Hola, bienvenidos a esta nueva clase de MATLAB donde vamos a ver el concepto de matrices. Las matrices de hecho son las que le dan nombre a este lenguaje. MATLAB es por Matrix Laboratory. Lo que nosotros llamamos una matriz es un rectángulo de números. Por ejemplo, aquí estamos viendo un rectángulo de 2 por 3. Eso quiere decir que tiene dos filas y tres columnas. La primera fila contiene los números 5, 3 y menos 1. La segunda fila contiene los números 0, menos 2 y 1. Si lo leemos por columnas, la primera columna tiene el 5 y el 0, la segunda el 3 y el menos 2, y la tercera el menos 1 y el 1. En MATLAB, la manera de escribir una matriz es entre paréntesis cuadrados y se enumeran los elementos por fila. Entonces, la matriz que estamos viendo ahí arriba sería, abre paréntesis cuadrado, 5, 3, menos 1, punto y coma, 0, menos 2, 1. El punto y coma señala el cambio entre una fila y la siguiente. Las matrices eh, tienen una cantidad de operaciones que son similares a las que ya hemos visto con vectores. Por ejemplo, la operación de transposición intercambia filas con columnas. Si nosotros definimos una matriz de 2 por 3, como la que habíamos visto antes, ¿no es cierto? 5, 3 menos 1, 0 menos 2, 1. Lo que obtenemos de MATLAB es ese rectángulo de números. Y si nosotros ahora hacemos la operación de transposición, que recordemos que se escribe con una prima, lo que obtenemos es la misma matriz, pero esta vez lo que antes era una fila, ahora es una columna. El 5, 3 menos 1, que era la primera fila, ahora es la primera columna. El 0, menos 2, 1, que era la segunda fila, ahora es la segunda columna. Esa es la operación de transposición de matrices. Ahora hay otras operaciones también son similares a las operaciones de vectores. Supongamos que tenemos esta matriz de 2 por 2. 1, 2, 3, 4. Es la matriz A. Y luego la matriz B, 2, 5, 1, 3, 2, 5, 1, 3. Con esas matrices, por ejemplo, podemos hacer una operación de suma. Y la suma se hace componente a componente. El 1 se suma con el 2 y da un 3. El 2 se suma con el 5, da un 7. El 3 se suma con el 1, da un 4. Y el 4 se suma con el 3 y da un 7. Como pueden ver ustedes, para que las matrices se puedan sumar, tienen que tener exactamente las mismas dimensiones. De la misma manera, también tenemos la operación de punto asterisco. Recuerden, punto asterisco era una operación de producto, pero que se hacía componente a componente, al mismo estilo que la suma. Entonces, por ejemplo, si yo digo A punto asterisco B, voy a tener una matriz como resultado de 2 por 2 también, donde el primer elemento aquí es el producto del primero de una con el primero de la otra. Entonces, 1 por 2 da 2, 2 por 5 da 10, 3 por 1 da 3 y 4 por 3 da 12. La operación de suma, sum, también está disponible para matrices. Si yo le aplico una matriz, nuevamente aquí vemos nuestra matriz 5, 3 menos 1, 0 menos 2, 1. Si yo lo aplico a una matriz, la operación de suma se hace columna por columna. ¿eh? Entonces da 5 más 0 es 5, 3 menos 2 es 1, menos 1 más 1 es 0. Y el resultado entonces es un vector fila. Si ahora a este vector fila ya le aplicara suma, obtendría la suma total de todos los elementos. Sería en este caso 5 más 1 más 0, 6.
Ahora, los elementos individuales que componen una matriz se pueden accesar con una notación como la siguiente. Si yo tengo una matriz y quiero ubicar al elemento que está en la fila I, columna J, entonces fila I, columna J, y la matriz se llama A, eso se identifica como A, abre paréntesis, I, J. ¿Ah? Para ver eso en un ejemplo, supongamos que tenemos una matriz llamada M, que tiene 5, 3, menos 1, 0, menos 2, 1, y digo M de 1,2. Eso es primera fila, segunda columna, o sea, es el 3. M de 2,3, segunda fila, tercera columna, es el 1. Así entonces yo puedo identificar elementos específicos de la matriz y trabajar con ellos. Hay algunas matrices que, como aparecen con mucha frecuencia, hay operadores especiales en MATLAB para construirla. Una matriz de este estilo, por ejemplo, es la matriz ceros. Ceros en donde al invocar este operador se indica cuántas filas y cuántas columnas va a tener. Por ejemplo, ceros de 2,3 me da una matriz de 2 filas y 3 columnas de puros ceros. Similarmente, ones de 2,3 me da una matriz de puros unos que tiene, en este caso, 2 filas, 3 columnas. Una matriz que resulta muy útil también es la matriz que se llama identidad. Es una matriz que tiene puros ceros, salvo en la diagonal que tiene unos. Y el nombre que se le da en MATLAB es I, ella, de 4, en este caso, porque va a ser de 4 por 4. La dimensión se indica solo una vez porque es una matriz cuadrada. El nombre I, entre paréntesis, viene del inglés. La letra con la cual normalmente se identifica una matriz de identidad es la letra I mayúscula, que en inglés se lee I. La razón por la cual no se usa eso es porque se puede confundir con otros usos, que es a la letra I en MATLAB, y por eso se usa el nombre I. Vamos a ver ahora una aplicación bien interesante. Si ustedes ven este grabado del año 1514 de Durero y observan con cuidado, van a ver que aquí detrás de la figura principal, al fondo, hay un cuadrado que, si nos acercamos y lo miramos con cuidado, es lo que se llama un cuadrado mágico. ¿Qué es un cuadrado mágico? Aquí tenemos otro ejemplo de un cuadrado mágico. Un cuadrado mágico es una matriz cuadrada en donde todas las filas, todas las columnas y las dos diagonales suman lo mismo. La diagonal principal, la diagonal secundaria. Por ejemplo, aquí ¿cuánto tenemos? 16 más 2, 18, 21, 31, 34. Tengo 34 en la primera fila. Veamos la primera columna. 16, 21, 30, 34. La diagonal. 16, 27, 33, 34. Y así sucesivamente. ¿Ah? Esas operaciones las podemos hacer con MATLAB, de hecho. ¿Ah? Si yo digo sum de A, eso me va a dar el vector fila de cada una de las columnas. Suma por abajo, suma por abajo, suma por abajo, suma por abajo. Y da 34, 34, 34. Si yo quiero sumar por filas, el operador sum no me suma por filas, me suma por columna. Pero es muy fácil, porque es cosa que yo diga suma de A'. Recordemos que A' es la transposición de la matriz. Entonces lo que eran filas, ahora se vuelven columnas. Y al aplicarle sum, obtengo entonces la suma de las filas. 34, 34, 34. Ahora, si yo quiero sumar la diagonal, si tengo una matriz A y digo diag de A, lo que eso me da es el vector de los elementos que están en la diagonal. En este caso, 16, 11, 6, 1. De modo que ahora si yo digo sum de diag de A,
tengo nuevamente 34, la suma de la diagonal. Finalmente, para sumar la diagonal secundaria, que también suma 34, no tengo un operador que me permita hacerlo, pero sí tengo un operador que se llama flip LR, que me intercambia izquierda con derecha. Entonces hace una rotación en espejo de la matriz. Lo que era izquierda pasa a ser derecha, y ahora si yo tomo diagonal de eso, lo que resulta es lo que antes era la diagonal secundaria, que se ha vuelto diagonal principal a través de este flip. Y si le aplico la suma, nuevamente 34. Ahora en MATLAB hay un operador magic, que si yo le doy el tamaño, me construye un cuadrado mágico de ese tamaño. ¿Ah? Eso es algo que está disponible en MATLAB. Entonces lo que vamos a ver ahora es cómo nosotros podemos construir un cuadrado mágico. Y hay un algoritmo que funciona cuando un cuadrado mágico es de tamaño impar. El algoritmo es el siguiente. Se pone un 1 al centro de la primera fila. Y luego en cada paso uno se mueve diagonalmente hacia arriba y a la derecha. O sea, diagonal hacia arriba y a la derecha. Y si uno se sale por un borde, reingresa por el borde opuesto. Y si no se puede mover porque el casillero de destino está ocupado, en lugar de eso, baja un casillero y luego continúa. Entonces, por ejemplo, esto diría, ya, partir casillero del centro de la primera fila. Subimos hacia arriba y a la derecha, por supuesto, inmediatamente nos salimos y reingresamos entonces por el borde opuesto y llegamos acá. Nuevamente, ahí colocamos el 2. Arriba y hacia la derecha, nuevamente nos salimos, por lo tanto ingresamos por el borde opuesto y tenemos un 3. Subimos hacia el borde y hacia la derecha, hacia arriba y hacia la derecha, pero no podemos hacerlo porque ya está ocupado. En ese caso bajamos 1 aquí, anotamos ahí el 4 y subimos arriba a la derecha, aquí está el 5, subimos arriba a la derecha, ahí está el 6, tratamos de subir arriba a la derecha, con lo cual reingresaríamos hacia el 4, pero no podemos. Entonces bajamos al 7, subimos arriba de la derecha, salimos por ahí, ingresamos por el 4, por acá, llegamos al 8, subimos arriba y a la derecha, salimos por ahí, ingresamos por abajo, llegamos al 9 y con eso acabamos de llenar nuestro rectángulo. Ese es el algoritmo. Entonces ahora lo que queremos hacer, y les dejamos este ejercicio planteado, es de escribir una función llamada mágico impar, que si yo le doy un tamaño n, que voy a suponer que es impar, me construye y me retorna un cuadrado mágico de n por n en la matriz A. Bueno, y con ese ejercicio los dejamos entonces, completamos este video y nos vemos en la clase.